Hola a todos y sean bienvenidos a una explicación de lo que es el análisis semántico. Este otorga un significado coherente a lo que anteriormente hemos hecho en el análisis sintáctico. Pero primero que nada, ¿qué fase del compilador es? Como podemos ver, se trata de la tercera fase. ¿Por qué es tan necesaria esta fase? Más que nada porque identifica cada tipo de instrucción y cada componente. Utiliza una tabla de símbolos, como lo hacen los dos anteriores, además de comprobaciones y validaciones como lo hace el sintáctico. Además, ahora añade la comprobación de tipos, comprobación de flujo de control, de unicidad y de emparejamiento. Más adelante hablaremos de lo que se trata cada una de ellas. ¿Qué es? Pues bien, esta es una fase en la cual revisa el programa fuente y trata de encontrar errores semánticos y reúne información sobre los tipos para la fase posterior de generación. Podemos decir que en ella se utiliza una estructura jerárquica denominada por la fase del análisis sintáctico, y el cual ayuda a identificar los operadores y operandos de expresiones y preposiciones. Ahora, ¿qué es lo que hace? Más que nada dota un significado coherente a lo que hemos hecho en el análisis sintáctico, y ahora también viene a intervenir en lo que son las expresiones compatibles, que son en los parámetros de una función y que sean coherentes con los parámetros formales. Como podemos ver, esta es la primera fase del análisis, en la cual se encuentran los tres primeros análisis y después empieza a hacer el árbol de síntesis, en la cual ya serán los pasos finales para la generación del programa objeto. Pero enfocaremos en cómo trabaja el analizador. Em, Dependiendo de cómo sea la especificación de cada semántica en cada programa, podemos resaltar dos, que sería el lenguaje natural, el normal que usamos nosotros, y uno mucho más formal, en el cual se utiliza una semántica operacional, detonacional, una axiomática e incluso gramáticas con atributos. Ahora aquí podemos resaltar varios grupos, como cual puede ser la sentencia de declaración, en la cual se utiliza más que nada para utilizar la tabla de símbolos y poder estar consultando. Las secuencias ejecutables se realizan entre distintos operadores que se hayan sido implicados. Ahora, las funciones y procedimientos, más que nada, deben de corroborar que el número, el orden y los parámetros, dependiendo de cada llamada o procedimiento, sean los correctos. Para identificar una variable, se debe comprobar si el identificador se ha declarado antes de usarlo. Esto es un punto importante. Ahora también las etiquetas, si ya están repetidas o si aún no están declaradas y falta validar. Las constantes ayudan a agrupar las que se utilizan en una parte izquierda de una asignación. No puede empezar una constante a una izquierda de una variable. Las conversiones y equivalencias, más que nada, utilizaría un sistema de verificación, al igual que los sobrecarga de operadores necesita detectar y solventar este tipo de sobrecargas. Ahora, las gramáticas con atributos, recordamos que una gramática con atributos eh, es una generalización de las gramáticas libres de contexto, y estas también son denominadas definiciones por la sintaxis, en la cual en ella cada uno de los símbolos puede estar asociado a un conjunto finito de atributos, en lo que se puede separar en estos dos, que sería el sintetizado, en el cual se calcula la función en base a los atributos de los nodos hijos, y los heredados, en el cual, a diferencia del anterior, ahora se basa en los nodos hermanos y que son del padre. Y como un punto importante, los atributos sintetizados se refieren a que un símbolo no terminal, bueno, terminal en este caso, de la gramática,
no es más que un lexema asociado al token reconocido por el analizador léxico. Esto se refiere a que un símbolo terminal es un lexema que fue brindado por el analizador léxico. Recordemos que un lexema es un conjunto de tokens, así que tiene sentido. Y una gramática con atributos, muchas veces denominada gramática atribuida, son atributos sintetizados, pero siempre es posible utilizar otra gramática en una gramática atribuida. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que se trata este tipo de análisis. Tenemos una secuencia, un pequeño línea de código, una operación en la cual tenemos que brindar una sintaxis. Ahora trabajaremos con dos tablas, lo que sería una tabla de producción, que sería una especie de simbología en la cual se basa el código, y una regla semántica, en la cual será como la explicación o el sentido que tiene cada producción. Sin embargo, más adelante explicaremos cómo realizarla y a qué se refiere exactamente. Ahora pasamos a los atributos heredados. Estas son una gramática L atribuida en la cual se debe evaluar que se cumplan ciertas condiciones. La primera de ellas es que siempre sea un atributo sintetizado, y dada una expresión, una producción A que produce a x1, x2, xj, xn, este será un atributo heredado, ya que xj depende únicamente de x1 hasta llegar a xj menos 1, y estos son asociados al símbolo A, es decir, A produce a todos estos hasta llegar a xn, que sería más bien como menos 1. Ahora el grafo de dependencias, se utilizan para calcular el valor de un atributo, en el cual los valores de los atributos dependen de para qué van a ser establecidos en los atributos mediante este grafo. Un ejemplo de ellos sería un analizador real de 3 identificadores. A partir de ellos se utiliza una regla de sintaxis. Nuevamente tenemos una producción que sería para los identificadores y unas reglas semánticas. Aquí cada símbolo, cada letra de la producción viene a ser una forma más simplificada de la regla semántica que se encuentra al lado derecho. Entonces produce a D, produce a tipo, tipo produce a un tipo integer o a un tipo real, y esto al mismo tiempo tiene que ser utilizado para hacer uso de los identificadores. Ahora pasamos a lo que es la evaluación de atributos con analizadores sintácticos descendentes. Esto es importante recordarlo, ya que un esquema de traducción gramática se expresa entre llaves y se encuentran intercaladas en ciertos símbolos, más que nada en la parte derecha de las producciones asociadas de la gramática, o puede ser al final de las mismas. Más que nada se refiere a que cada analizador es similar, pero trabaja de forma un poco diferente con las producciones compuestas en los símbolos de las acciones semánticas. Tenemos dos puntos: el A, que sería aplicar una producción introduciendo una pila en los símbolos y las acciones semánticas. Aquí es importante trabajar con pilas si es un compilador, para tener un orden secuencial en el uso de estas de los lexemas. El otro B es cuando se llega al tope de la pila y se encuentra la acción semántica. Entonces se ejecuta, se elimina, o sería la continuación del tope. Evaluación de atributos con analizadores sintácticos ascendentes. Ahora, como vemos, es ascendente, entonces se utiliza una gramática mucho más definida, de gramática desatribuida, ya que requiere el uso de producciones correspondientes a acciones semánticas, y se presentan de la siguiente manera. En la primera, A produce a 1, a 2, hasta llegar a n, y dentro de ellas serían las acciones semánticas. Es una forma mucho más simplificada de lo que hemos visto en los ejemplos anteriores.
Y en las gramáticas L atribuidas, estas se presentan de la otra forma, que sería A, que produce a llaves 0, A1, llaves 1, A2, llaves 2, así hasta llegar a N y llaves N, donde estas son las acciones semánticas. Como vemos, es un poco más fácil hacerlo con la gramática S atribuida en vez de la L. Y ahora, para poder trabajar con ellas de la siguiente manera. Como vemos, aquí tenemos una especie de combinación entre ambas, que A produce a S0, A1, S1, A2, S2, así hasta llegar a N. Sin embargo, estas también producen a lo que sería el conjunto total de las llaves, que serían 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a N. Estas son nuevos símbolos no terminales, ya que para realizar un análisis los atributos pueden almacenarse en una pila adicional o guardarse en la misma, pero eso depende del uso de AL o A0. Ahora pasando a la siguiente parte, tenemos una gramática G en la cual contiene diferentes símbolos y utilizar ciertas reglas, pero para poder declarar bien este regla gramatical, tenemos a utilizar el analizador LR, que sería ascendente. Eh, Tenemos en la parte izquierda lo que sería la producción. Como bien hemos dicho, esto es una especie de parte simplificada en la cual L produce a cierta línea, una cierta regla, y entonces parte de esta regla va a ser la parte inicial de otra regla, y esta otra va a ser la parte inicial de otra, y así se va seguidamente. En la parte derecha tenemos ahora sí lo que sería una parte del código que se refiere a la regla de producción, para que haya un orden en la forma en la cual se ejecutan y declaran las sentencias. Sin embargo, es importante comprobar los tipos para poder informar la naturaleza y la ubicación del error, así poder continuar con el resto del programa y al final utilizar, o más bien imprimir todos los errores que pueden haber sido encontrados al usuario. Algunas de estas tipos de comprobación son las conversión de tipos. Algunas veces también es necesario transformar el tipo de una expresión para poder utilizarlo correctamente para un operador de forma adecuada en una función. La conversión, más que nada, se realiza de forma implícita en el propio compilador. Esto es que si el programador que realiza la conversión se tratará entonces de una conversión explícita, ya que el mismo programador la hizo. La sobrecarga de operadores más que nada se refiere a eso mismo en sí, ya que son las expresiones intervinientes en la sobrecarga, es decir, se agrupan más de una vez en un solo operador o son utilizados repetidas veces. Las funciones polimórficas, por otra parte, son las que trabajan con argumentos que pueden cambiar dependiendo de cada tipo de llamada en la función. Ahora las especificaciones de comprobador de un tipo básico. Más que nada aquí se realizan dos tareas, que es la asignación de tipos, que son las declaraciones, y la evaluación y comprobación de tipos. Más que nada se ya en la misma expresión y en las funciones, así como en los tipos de sentencias, que son los que están compuestos del programa fuente que queremos analizar. Ahora, para una gramática que P produce ADS y DS a su vez produce AD y D, o tal vez también puede producir un identificador y un término, un tipo de carácter más bien, en la cual el tipo de carácter puede producir un char, un entero, un real, un booleano, e incluso puede también crear arreglos de cierto número, de cierto tipo de carácter, de número.
A su vez también pueden utilizarse como punteros en las pilas, recordamos que eso también es importante, o al mismo tiempo puede declarar más de un tipo de carácter con esta función. Ahora bien, ese que sería puede producir un identificador que sería que sería más bien como una eh, eh, digámosle una comprobación o una condición más bien. Por ejemplo, si tenemos un if, tendremos una condición, una expresión a realizar, y si no, tenemos otra, podemos usar otra vez ese para poder crear unos ciclos de if, no sé si me doy a entender, en el cual tenemos un if, una condición, y si no se cumple esa condición, va a haber otra condición. De esto se encarga esta línea. Lo mismo pasa con el while, en la cual tenemos una condición y mientras se cumpla esa condición, se tiene que hacer tal condición. Al mismo tiempo puede haber más de un if implícito en esta línea y por lo tanto va a ser puede ser un literal, un número, un identificador, un puntero, puede también ser un operador lógico, aritmético, una especie de módulo, entre otras cosas. Aquí ahora tenemos mucho más sencillo lo que es el símbolo, que es cada uno de los símbolos que utilizan en las producciones, y ahora le vamos a dar un atributo, identificador tipo, de entrada, de valor, de tipo y de así sucesivamente. Entonces un identificador de tipo puede utilizar un real, un carácter, un booleano, un puntero, incluso arrays, o también una parte importante y que para lo que cual vamos a utilizar esto es para em, expresar que ha habido un error en el tipo. Por otra parte también tenemos números enteros en el cual van a ser posiciones, tienen que estar en orden, y así sucesivamente con cada uno de estos se van a poner reglas para cada uno de estos símbolos. Ahora ya finalmente pasamos a los ejemplos, en el cual el primero es la asignación de tipo. Como vemos utilizamos la misma, bueno, una forma similar a lo que ya teníamos en la página anterior. P produce ADS y D puede producir a D mismo o también D también puede producir a identificador y un tipo. Entonces tipo puede producir un carácter, una entidad, un real, un booleano. Eh, lo que está en la parte de derecha es la regla, que para añadir un tipo de entrada se tiene que ver, puede haber una entrada, un identificador de entrada o uno de tipo. Entonces el tipo puede ser carácter entero, real, booleano. Puede incluso haber un array o utilizarse como puntero, ya sea dentro de las pilas, o incluso puede utilizarse repetidamente para poner más de uno. En el segundo paso, la comprobación en expresiones sería comprobar que esté correcta en la expresión. Por ejemplo, tenemos AE que produce un literal. Entonces, la entrada de tipo puede ser, por ejemplo, un carácter. Ahora, cuando se trata de un número, puede ser un entero. O cuando se trata de un identificador, se tiene que consultar si es, bueno, verificar si es un identificador de entrada o uno de tipo. Cuando tiene esta forma, es un arreglo en el cual se consulta que el identificador de entrada produzca un arreglo dependiendo de un tipo y de una eh, tipo entero que corresponda más bien. Si no, si corresponde, pues pasaría correctamente el análisis. Pero si no, si en caso de que hubiese un error, va a retornar un error de tipo. Porque no puede haber, por ejemplo, un identificador ya arreglo 1 que sea igual a un arreglo string en que no concuerden los tipos de los arreglos. Por ejemplo, aquí tenemos este otro que sería entrada 1, pues un operador lógico, entrada 2. Entonces la entrada 1 va a ser correcta si entonces el tipo 1 va a ser booleano y el tipo 2 va a ser booleano. Entonces se retorna que la verificación es correcta porque es un booleano.
Si no, si ninguno de estos es verdadero, entonces retornará un error. De forma similar ocurriría con las pilas, con la puntero más bien, ya que se consulta el identificador de entrada y si este corresponde a un puntero. Si es verdad, retornará T, que sería el identificador, y si no, retorna un error. De forma similar al antepenúltimo, sería esta línea que corresponde a la verificación si se puede utilizar un entero de tipo o dos enteros entre el módulo. Si es verdad, entonces retornará el entero, que es una expresión correcta, y si no, pues va a retornar un error. Obviamente para el último es de forma igual. El identificador de entrada se tiene que ser consultado y si es verdad, entonces devuelve el mismo valor y si no, devuelve un error. Eh, Así para finalizar, tenemos lo que es el tercer paso, que es una comprobación de tipo de sentencias. Por ejemplo, aquí ya tenemos una forma mucho más estructurada, ya que se tiene a S produce a I, a identificador, que termina en E. Entonces, si el identificador tipo va a consultar el identificador de entrada y entonces se hace una comprobación si si este tipo es, por ejemplo, vacío, retornará un error. Si no lo es, entonces estará bien. Eh, Esto más que nada sería como si declaráramos a int igual a 1 o comillas vacías, dependiendo de cada lenguaje de programación en el que se esté utilizando este compilador. Eso depende de cada quien. Ahora tenemos a S con un ciclo if, una condición. Entonces, si la condición es esta expresión se realiza, entonces va a ser esta otra. Entonces, si el tipo por ejemplo, es booleano, entonces se va a aplicar la primera línea de instrucciones y si no, se va a devolver otro error. Lo mismo ocurre con el while. Y por último tenemos a S1 que produce S2. Si ambas de estas expresiones están vacías, va a devolver un error. Si no, pues pasarás libremente lo que es el análisis semántico. Ya en conclusión, como podemos notar en la explicación, tienen una gran importancia debido a que la compilación de los códigos depende de la revisión en la que se esté haciendo y el semántico asegura que la coherencia en sentido sea correctamente realizado en el lenguaje que estamos compilando. Por ejemplo, tenemos si utilizamos en nuestro código de prueba una variable sin tener que declararla antes, tiene que marcar un error, porque si hacemos el análisis sintáctico y solamente hace la comprobación de tokens, una gramática que sea exactamente bien, puede haber que eso nos pase que declaremos una variable, bueno, que usemos una variable antes de declararla y que el análisis sintáctico diga que esté bien. Sin embargo, el semántico se encarga de que eso no ocurra y que pueda dar una mejor presentación, un enfoque más formal a nuestro código. Además de esto, también es un conjunto de complejas piezas que hace que el código se interprete o compile mucho más eficientemente. Tiene una gran importancia y la gramática correcta que tiene que utilizar para interpretarlo. Eh, Esto sería todo. Muchas gracias.